Bueno, buenas noches con todos. Desde la Sociedad Teosófica Lima, Perú, les agradecemos su asistencia, su participación. El tema de hoy día, como ya saben, es un súper tema. De alguna forma creo que, a ver, como una pequeño comentario o antesala. Este tema es, en los 70 yo recuerdo, habían libros clásicos como de Ken Wilber. Habían libros como de Jacobo Grinberg. La conciencia y la mente son dos temas tremendamente potentes, ¿no? ¿Qué es la conciencia y la mente? La conciencia nos informa de lo que pasa en la mente y esto es lo que pasa en el cuerpo, o el cerebro sería el soporte físico de la mente y la conciencia sería ese estado de la mente que permite darse cuenta de uno mismo. Hay innumerables preguntas y temas a tratar en ciencia en la mente. Así es que, sin más preámbulo, presento al querido hermano Tomás, que va a tener a cargo la presentación de hoy día. Así que, Tomás, como siempre dice nuestra amiga Magali, bienvenido a la sala. Un gusto, Tomás, gracias por tu tiempo. Buenas noches, hermanos. Sí, pues vamos a hoy hablar de todo. Muchísimas gracias a los asistentes. Veo algunos rostros conocidos, algunos nombres también conocidos. Vamos hoy a hablar de algo, como ha explicado Carlos, un tema bastante complejo, ¿no? Porque hay varias visiones y hay varias formas de ver la idea de la conciencia, ¿no? La teosofía es una síntesis de ciencia, filosofía y religión. Y de alguna manera quiero enfocar esta dicotomía entre mente y conciencia desde esos aspectos, desde esos tres aspectos, y tratar de sacar algunas conclusiones y proponer algunas prácticas que nos puedan servir, primero, para diferenciar nuestra mente de nuestra conciencia, y segundo, para tratar de desarrollar ambas, ¿no? Por ahí, por ejemplo, eso que acabo de decir puede sonar contradictorio porque desarrollar la mente normalmente se ve como una obstrucción de la conciencia, ¿no? Mientras más mente, menos conciencia. Sin embargo, la mente también se desarrolla, pero como un instrumento, ¿no? Mientras que la conciencia se desarrolla en la medida en que accedemos a ella, o que somos ella. Pero vamos a ir poco a poco a lo largo de una serie de ideas, ¿no? Esta es por lo menos lo que yo he planteado. Entonces, mente y conciencia, diferencias fundamentales, es el título que se nos ha ocurrido, ¿no? Empecemos entonces, ¿no? Lo primero que tenemos que, digamos, desarrollar es la idea más básica, ¿no? La idea material. ¿Es el cerebro el origen de nuestro pensamiento? Por muchos años, la ciencia ha dicho que sí, que el cerebro es un órgano que genera estos reflejos, justo también revisando esto de la conciencia. Yo soy de la época en que en la universidad nos enseñaban materialismo dialéctico, ¿no? Materialismo dialéctico y materialismo histórico. Y el materialismo dialéctico parte de la idea de la conciencia como un reflejo de la realidad, de las cosas que experimentamos en nuestro cerebro. Una cosa así dice el concepto del materialismo, ¿no? Ya con los descubrimientos posteriores y con ahora las neurociencias, se sabe que además de ser un gran procesador, tiene una serie de sustancias que generan una serie de emociones, una serie de estados de ánimo, ¿no? Y que influye no solamente el cerebro como un almacén o como una gran memoria, sino también, porque su principal función, por lo menos fisiológica, es percibir a través de los sentidos la realidad y construir esa realidad en base a datos y en base a memoria como imágenes dentro de nuestra cabeza, ¿no? Ese es un poco el criterio o el concepto que tiene del cerebro en la actualidad. Pero ¿es eso el pensamiento? Todavía sigue siendo un misterio el pensamiento para el científico materialista, ¿no? Nos dice la ciencia acerca de qué es la mente. Justo lo que mencionaba, ¿no? Esta frase justo es del materialismo. La materia ha llegado a tal grado de evolución que se ha sublimado, ¿no? Y entonces el cerebro ha construido algo a lo cual llamamos mente, que no es más que un conjunto de percepciones agrupadas como reflejo de lo que hemos vivido y que es una herramienta evolutiva
que nos ha permitido, pues, sobrevivir por un lado primero y luego construir el mundo que hemos construido, ¿no? Con cultura. Se discute todavía en ciencia si es una parte de nuestras capacidades o la mente solo es un proceso que el cerebro realiza, ¿no? O es una propiedad del cerebro, o es algo diferente del cerebro. Yo escuchaba a un profesor de filosofía decir algo así como que, así como el piano, ¿no?, emite notas musicales, igual el cerebro emite pensamientos. Entonces, las notas musicales no existen, así como los pensamientos no existen con el cerebro, sin el cerebro. Pero es una visión materialista, es verdad. Pero la ciencia, pues, entre sus limitaciones tiene eso, ¿no? O sea, no tiene instrumentos para poder analizar o investigar cosas que no puede experimentar de manera concreta, ¿no? Y el universo sabemos que es mucho más que ciencia sensoria. Bien. Eh, otro, otro aspecto que me gustaría mencionar de la ciencia es que desde las neurociencias, la mente es una experiencia subjetiva creada por la actividad cerebral. Igual, el mismo concepto, con el fin de producir puntos de referencia y ayudarnos a vivir. O sea, vemos una puerta y sabemos que es más fácil salir por la puerta que por la ventana, y entonces eso lo hemos aprendido con la experiencia desde que somos niños, ¿no? Y entonces la mente es una función del cerebro, encargada de organizar la conducta y construir estas cosas complejas que nosotros llamamos pensamientos, que van desde los más simples hasta los más elaborados, ¿no? Esta experiencia, esta constante experiencia, nos produce esta sensación del yo. Nos identificamos con el yo, ¿no? Y alrededor de lo que creemos que somos, es decir, de nuestro yo, organizamos la conducta. Esa es más o menos la visión de la neurociencia. Por supuesto, acá no hay nada espiritual, nada metafísico, pero es un intento de explicación, en este caso, de la ciencia. Nos dice la religión. La religión nos dice que dentro de nosotros hay un alma. No todas las religiones, pero la mayoría de ellas nos dice que hay un ser dentro de nosotros. Y varía dependiendo de qué religión, que es un ser separado del cuerpo o un ser intrínsecamente unido al cuerpo, pero que no es el cuerpo. Y en ese cuerpo, como creían los griegos, se encuentra pues la psique, ¿no? La psique, que es mente y emociones. Nuestra mente y nuestras emociones están en esa alma. Es más, psique significa eso, alma. De ahí viene psicología. Entonces, esta psique, esta alma, se encuentra dentro de nosotros y es la que produce estos fenómenos emocionales, el amor, los pensamientos altruistas, y en fin, todos los pensamientos, y se encuentra separado del cuerpo. No es lo mismo cuerpo que alma. Es más, ¿no? Por ejemplo, el judeocristianismo sostiene que lo que hace Dios con el barro, es decir, con la materia, es insuflarle vida, ¿no? Y entonces el ser humano es construido y creado como alma viviente, o sea, como alma con cuerpo, desde nuestra creación. Eso está en el Génesis. Entonces es una visión distinta, ¿no?, de la ciencia. La ciencia es física, cerebro, sublimación del cerebro, mente, evolución. La idea de la religión es no, Dios nos ha dado un alma, que es nuestra mente, a través de la cual controlamos nuestro cuerpo, y a partir de allí construimos lo que somos, nuestra identidad, ¿no?, y lo que queremos ser. Son posiciones contradictorias. Una cualidad que ha tenido la teosofía precisamente siempre ha sido la de encontrar canales de comunicación entre religión y ciencia, que son contradictorias normalmente. Pero antes de hablar de teosofía, me gustaría mencionar también algunos aspectos del yoga. Curiosamente, esta tradición tan antigua se plantea que el yoga precisamente consiste, esa unión precisamente consiste, como base, como construcción, distinguir entre mi yo y mi mente. Entonces, acá ya hay algo extraño, ¿no? Porque en los conceptos anteriores de ciencia y religión, si tienen algo en común, es que hay un yo, hay algo que yo me reconozco como yo, sea el alma o sea producto de mi cerebro y de mis emociones y recuerdos. Hay algo que en algún momento dice yo soy, y tiene una identidad, y yo soy esto, yo soy el otro, yo soy aquí. Y entonces este yo es pues el que piensa, yo soy el que piensa, ¿no? Yo puedo identificar mi mano y sé que mi mano
no toma decisiones, yo tomo decisiones. Entonces es muy fácil, bajo esa idea, identificarme mi mente, o sea, mis pensamientos, lo que creo, lo que siento, con mi yo. Sin embargo, en el yoga, la tarea consiste en desidentificarnos con la mente, porque yo no soy la mente. Entonces, esta idea del yoga o de la yoga rompe un poco con las tradiciones, religiones judeocristianas y con la ciencia de la cual estamos hablando. ¿Y cómo es este planteamiento yógico? El yoga nos dice que hay, en realidad, si no me equivoco, son 16 áreas de la mente, ¿no? 16 áreas de la mente. Pero que básicamente pertenecen a 4 categorías dentro de la yoga. Es simplificado porque la idea no es hablar en esta conferencia de yoga. Para yoga tenemos un intelecto, una mente racional y lógica, que es la que diferencia, razona, analiza, predice, etc. Y es básica para vivir. La vamos construyendo. En nuestra civilización moderna, esta parte de la mente se ha enaltecido, pues porque nos sirve de manera excelente para resolver los problemas de la vida, ¿no? O sea, para trabajar, para sobrevivir, para ganar, para obtener cosas. Pero esta función, este intelecto, esta parte de la mente, tiene como función dividir, separar, clasificar. La mente, el intelecto, entiende el mundo a partir de la segmentación. O sea, yo agarro, por ejemplo, estudio el cuerpo humano y yo, para poder entender el funcionamiento del cuerpo humano, porque es una cosa maravillosa, no la puedo entender, entonces lo separo, ¿no? Entonces estudio el sistema óseo separado del sistema, el sistema circulatorio, separado del sistema digestivo, separado del sistema nervioso, separado del sistema, no sé, respiratorio. Entonces yo separando, y cada sistema lo separo en órganos, y cada órgano lo separo en partes, y voy entendiendo cómo funcionan las cosas. Porque eso es lo que hace el intelecto, y la ciencia se ha desarrollado a partir de este tipo de mente. Pero dividiendo y clasificando, haciendo taxonomías y partiendo la mente como con un cuchillo la torta, pues no se logra lo que el yoga pretende, ¿no? Que es la unión, la integración con el absoluto. Y además, la división, la separación, pues causa todos los conflictos que nos podemos imaginar de la existencia, ¿no? La discriminación, los celos, el odio, la envidia, todo es causado precisamente por una mente que divide, que parte y que dice, esto es mío y esto es tuyo. ¿Por qué tú y no yo? ¿Por qué ellos, ¿no? Y no nosotros? Etcétera, etcétera, etcétera. El intelecto es eso. Es la herramienta que tenemos más desarrollada actualmente en nuestro nivel evolutivo. Y por supuesto la afilamos, ¿no? Y un intelecto preciso, ¿no? Es pues temible, ¿no? En nuestras épocas. Valora mucho en nuestra sociedad moderna el desarrollo del intelecto. La yoga también divide una parte de la mente a la memoria. Y la memoria, igual que en la ciencia, es aquel aspecto de nuestra mente donde acumulamos información. Es el contenedor de todos los datos buenos y todos los datos que no nos sirven para nada, ¿no? Y todos contribuyen a llenarla, queramos o no queramos, ¿no? Nuestros padres han contribuido, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros enemigos también han contribuido a llenarla, la religión, la sociedad, los medios de comunicación bombardean nuestra memoria y la almacenan de un montón de cosas, y allí está todo nuestro pasado. Entonces, el intelecto, ese cuchillo con el cual dividimos para entender, es diferente de la memoria, el lugar donde almacenamos toda la información posible para utilizarla como punto de referencia futuro. O sea, el intelecto usa la memoria, ¿no? El yoga considera que hay un tercer nivel, una tercera parte, si se quiere, de la mente, que es la identidad, ¿no? Le he llamado así, todos tienen nombres en sánscrito, por supuesto, pero yo le he llamado identidad, que es el principio que nos hace reconocernos a nosotros mismos, como yo, como un yo, ¿no? Esta parte de la mente, dice la yoga, que toma el intelecto, toma la memoria, y amalgama una cosa de nuestros recuerdos, nuestras experiencias de la memoria y nuestras capacidades intelectuales de razonar, inferir, comparar, predecir, y construye lo que llamamos yo, un yo mental, ¿no? La identidad, nuestra identidad, lo que nos reconocemos. Cada uno de nosotros se reconoce a sí mismo, tiene un nombre,
se siente identificado con una religión, se siente identificado con una creencia, se siente identificado con un equipo de fútbol, se siente identificado con un país, se siente identificado con una familia, se siente identificado, y todo eso va construyendo su yo a partir de la capacidad de racionamiento y la memoria. Pero la yoga considera que hay una parte más de la mente, una parte extraña de la mente, que le llama conciencia, o sea, una conciencia mental, que nos conecta, o sea, una conciencia que no es la conciencia que nos da identidad, sino es una conciencia que nos conecta con la conciencia universal. Es más, una frase yógica muy difundida es: la conciencia no es algo que haces, sino es algo que eres. O sea, uno se convierte en la conciencia. Quería mencionar estos aspectos de yoga porque para mí han sido esclarecedores, me han ayudado un poco a organizar tanto lo que dice la ciencia como lo que dice la religión. Entonces, esta visión del yoga podemos ahora tratar de sintetizarla con las dos anteriores, también con la teosofía, ¿no? Ahora, vale mencionar que el yo, ¿no?, donde el intelecto está sumergido en la memoria, que también esto es de la yoga, el yo, reconocernos, ¿no?, esta identidad que está sumergido en la memoria, ¿no?, da una visión distorsionada de la realidad, porque no accede a lo superior, ¿no es cierto? Aparece el prejuicio, la discriminación, la desconfianza, el odio. Todas estas partes de la mente son enormemente útiles, pero son insuficientes para acceder al superior, que es la conciencia de la cual estamos hablando, ¿no? Acá existen varias ideas dentro de la yoga, como que la conciencia, este triangulito solito, es parte de la mente, pero hay otros que dicen que no, que la conciencia, esta conciencia, no es parte de la mente, solo es parte de la mente, los tres de abajo, el yo con la memoria y el intelecto. Vamos un poquito más allá. ¿Qué nos dice la teosofía exactamente? La mente es una parte constitutiva del ser humano. La mente está hecha de una materia que llamamos materia mental. Llamamos materia mental porque desde la óptica teosófica, todo en el universo, desde lo más espiritual a lo más denso, es materia, ¿no?, de diferentes densidades. Pero este nivel, este plano mental, el ser humano tiene vehículos que le permiten moverse en este plano. Así como tiene un vehículo físico que permite actuar en el mundo físico, tiene un vehículo emocional que le permite moverse en el mundo emocional y sentir emociones y llorar y alegrarse también. También tiene un vehículo mental, que es el que le permite acceder a este plano, por supuesto, y construir pensamientos, ¿no es cierto? Entonces, este cuerpo físico, ¿no? Este cuerpo físico, es el cuerpo físico del ser humano, esto se ve en Constitución del ser humano, tiene un cuerpo físico, tiene un cuerpo emocional y tiene un cuerpo mental. Y este cuerpo mental es lo que nosotros llamamos mente. Es decir, para la teosofía, la mente no está en el cerebro. ¿Qué es el cerebro? El cerebro es un receptor. El cerebro es una máquina biológica que tiene la posibilidad de conectar, ¿no?, de producir esa energía y almacenar información también, por supuesto, ¿no? Pero contactando con esa mente que no se encuentra en el cerebro, sino que se encuentra como cuerpo del ser humano, fuera del cuerpo físico, ¿no? Bien, en filosofía solemos también decir que este físico, le llamamos el pránico o el etérico, el emocional y el mental forman lo que se llama normalmente cuaternario o personalidad, que más arriba existe pues un yo superior, que es lo que realmente somos, ¿no? ¿Dónde se encuentra la mente en este concepto? Se encuentra dividida, se encuentra con un brazo abajo y con un brazo arriba, un poco jalada por nuestras emociones y nuestras necesidades físicas, y a la vez jalada por los principios más espirituales del ser humano, que vendrían a constituir su ser espiritual, ¿no? Por supuesto, asumimos entonces, como nos plantean los textos originarios de teosofía, de que existe algo más que nuestro cuerpo físico, que somos nosotros y que es parte de nuestra personalidad, nuestras emociones, nuestros pensamientos.
Pero además de eso, somos algo más. Algo que nos cuesta identificar y que todas las grandes religiones, que todas las grandes filosofías y que todos los grandes místicos de la historia han llamado de diferentes maneras. Llamémosle Cristo en nosotros, yo superior, cuerpo causal, espíritu, ¿no? Imagen y semejanza de Dios, chispa divina. Le han puesto un montón de nombres, pero que en esencia es, en teoría, lo que realmente somos. Si nosotros somos otra cosa diferente, no nuestro cuerpo, no nuestra mente, no nuestras emociones, ¿qué es eso que se encuentra en otro lugar y qué es lo que realmente somos y no sabemos qué somos? Esa famosa frase, ¿no? Ese famoso, esa enigmática frase que dice, conviértete en lo que eres. O frases bíblicas como, hay que volver a nacer, ¿no? Para entrar al reino de los cielos. Como si uno pudiera volver a nacer físicamente, ¿no? Entonces, claro, es que uno, de alguna manera, deja de ser lo que es y se vuelve, o lo que ha creído que es, y se vuelve aquello que es realmente, ¿no? Pero para eso hay que percibir la realidad. Entonces, sigamos con esto, con este razonamiento. Igual, desde el punto de vista teosófico, el cuerpo mental es una parte constitutiva de nuestro yo, y está subdividido en 7 subplanos, como todos los demás planos. Igual el cuerpo emocional también está dividido en 7 subplanos, como todos los demás planos, ¿no? Entonces, este es digamos, una explicación de algo que suele ser confuso a veces de entender cuando se habla de teosofía y se dice que es manas, pero que también es kamamanas, pero que también es la mente de deseo, pero que también, o sea, porque tenemos varias mentes y podemos darnos cuenta que nuestro pensamiento abstracto o nuestro pensamiento altruista es un tipo de mente, nuestro pensamiento egoísta, nuestro pensamiento malvado, que también es pensamiento, también es mente. Y nuestro pensamiento egoísta, ¿no? Que quiere conquistar el mundo todos los días, también es parte de nuestra mente. Pues bien, esta complejidad explica por qué somos tan complejos los seres humanos, porque el principio emocional, los 4 primeros subplanos del principio emocional, los 3 inferiores planos del principio mental, conforman una especie de entidad, que también somos nosotros, una parte, si se quiere, mezcla de emoción y mente, ¿no es cierto? En este sentido, nuestra mente intelectual no separa la mente de las emociones. Cada vez que pensamos, sentimos algo. Y cada vez que tenemos una emoción, pensamos algo, ¿no? Eso está en el ambiente de lo que llamamos en sánscrito kamamanas, ¿no? O mente de deseos. Esa mente de deseos, en realidad no es que sea otro cuerpo más, ni que sea una entidad más, es simplemente parte de nuestra mente, comparte de nuestros aspectos emocionales, ¿no? Sentimientos, que se han mezclado y fusionado, y es casi siempre la herramienta con la cual yo analizo la vida. Casi todo el tiempo, el 99, podríamos decir, que la mayoría del tiempo de la mayoría de las personas viven en su kamamanas. Viven reaccionando emocionalmente a lo que les pasa, kamamanas. Viven pensando solucionar lo que les pasa, viven deseando, queriendo cambiar las cosas, enfrentándose, resistiéndose, ¿no? Vivimos normalmente así, ¿no? La vida mundana es así. Y entonces, esa es esa herramienta. Pero la mente no son solo esos principios. La mente también es esos 4 principios superiores del plano mental que están aquí, también son mente. Se llama mente superior, ¿no? Mente inferior, mente superior para describirlos de alguna manera. Ese nombre le pusieron a Nives, a Peter. Pero estos 4 subplanos superiores del plano mental también son las que envuelven los principios superiores, ¿no? Nuestro espíritu, en teosofía le llamamos Atma y Buddhi, juntos construyen lo que en teosofía suele llamarse cuerpo causal. Tenemos un cuerpo causal, hecho de mente, que envuelve el principio intuicional búdico y nuestro principio de voluntad espiritual átmico. Y entonces somos una cosa muy compleja. Y además, esto que estoy haciendo yo es intelectual. Es decir, estoy dividiendo y partiendo en pedacitos
algo para poder explicarlo por partes y que más o menos sea entendible. Porque en la realidad no hay separación, todo está mezclado. No hay una arriba y no hay una abajo. No hay 7 subplanos uno encimita del otro, ¿no? Está todo mezclado. Y todo esto somos en la complejidad de lo que llamamos pues sabiduría perenne o ciencia oculta, como le llaman, ¿no? Ahora, la conciencia. Ahí viene la idea de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Para la ciencia es una cualidad, o sea, es una propiedad de la mente, que consiste en darse cuenta de sí mismo, darse cuenta del entorno, darse cuenta de lo que sucede alrededor, ¿no? Se cataloga como una cualidad de la mente. Para la ciencia, la conciencia es mental, ¿no? O sea, es más, alguna vez yo explicando conversando esto con un amigo que es científico, él me decía, la mente se divide en partes. O sea, y hay una parte de mi mente que conversa con otra parte de mi mente, y una parte de mi mente quiere y una parte de mi mente no quiere, ¿no? Pero son cualidades de la mente, lo cual, tratando de explicarme la visión de la ciencia, que es un fruto, ¿no? Es un fruto del cerebro. Lo cual es un extraño, porque si la conciencia fuera producto del cerebro, habría una conciencia, no habría varias. Yo no podría tener un diálogo mental. ¿Lo hago o no lo hago? No, no lo haga. No, mejor sí. O sea, no podría tener ese diálogo mental si solamente hubiera una mente. Tendría que tener varias mentes. Habría varias personas, ¿no? Como decía, recuerdo un amigo argentino, Randolfo López Barbosa, conocí hace muchos años. ¿Quién nos vive? ¿No? ¿Quién vive dentro de nosotros? ¿Quiénes viven dentro de nosotros? Pues bien, eso es para la ciencia de la conciencia. ¿Qué nos dice la religión? Como conciencia habla poco la religión, pero para tratar de entender algo de lo que la religión nos dice, sobre todo la judeocristiana o las religiones occidentales, ¿no? Para la religión existe, por supuesto, ya lo hemos visto, la idea del alma, pero se agrega algo más, ¿no? En el cristianismo moderno, porque no era el principio, no era el principio del cristianismo así, se habla ya de una trinidad dentro del ser humano, del cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Y aquí los mismos judeocristianos entran en contradicción, ¿no? Y en varias cosas, por supuesto, porque algunos piensan, cuando me refiero a que entran en contradicción, es que un grupo piensa una cosa y otros grupos piensan otra, ¿no es cierto? Y no se ponen de acuerdo. Hay quienes piensan, por ejemplo, que el alma, cuando uno muere, va a entrar en sueño, ¿no? Y el día del juicio final, todos despertaremos y volveremos, los que nos salvemos, despertaremos y estaremos en el reino, pues, de Dios, ¿no? Pero hay otra rama adentro del judío cristianismo que nos dice que no, que las almas van al purgatorio, van a un lugar diferente. El catolicismo dice eso. Van a un lugar diferente a esperar. Las almas no duermen, se van a esperar, ¿no? Hasta que se vuelva a la vida, ¿no? Hasta que se vuelva a la vida física, además, la resurrección de la carne, como dice el credo católico. Sin embargo, también parte de su teología y de su catecismo nos dice que hay un cuerpo, hay un alma y hay un espíritu, que es el que en el Génesis se dice que es imagen y semejanza de Dios, ¿no? El espíritu, Dios en nosotros, que hay que acceder, Cristo en nosotros, como decía Pablo, en el apóstol tardío. Pues bien, más no nos dice. Ahora, ¿qué nos dice la teosofía acerca de la conciencia? Este es un esquema muy conocido en teosofía, si es que alguien por ahí no lo conoce, que representa la división de los cuerpos humanos, ¿no? De los planos o de los cuerpos o de los vehículos que el ser humano tiene dentro de sí mismo, todos juntos. Tenemos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo llamado etérico, doble etérico, que también es físico, o pránico, y ya le da vida.
Tenemos un cuerpo emocional, tenemos emociones, tenemos una mente inferior, que es el intelecto, y que juntas son las que nos permiten, pues, esa dicotomía que solemos tener casi siempre, ¿no? Queremos hacer algo, pero sabemos que no debemos. Y entonces dentro de nuestra cabeza, para no decir cerebro, no, ¿no es cierto? No, pero lo hago, no, mejor no lo hago, no, me van a castigar, no, pero de repente no pasa nada. Y en esa discusión de mi manas con mi manas, de mi camamanas con mi camamanas, jalo para las emociones o jalo para mis sensaciones, ¿no? E incluso también para el cuerpo. También se habla del yo superior, que es la mente superior, el principio búdico o intuicional, que es aquel que permite acceder al conocimiento sin necesidad de que por la mente. El átmico, que es la voluntad espiritual, para llamarla de alguna manera, porque también son conceptos bastante complejos. O sea, somos un ser espiritual y somos un ser o una personalidad, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es una idea que nos permite acercarnos al concepto teosófico? La idea de la antakarana, ¿no es cierto? La conciencia, así también se le llama. Eso nos puede permitir entenderlo la metáfora de un ascensor. Es decir, la conciencia no es nuestra, la conciencia es una sola. La conciencia es la conciencia de Dios, si queremos, la conciencia del Logos, la conciencia del infinito, la conciencia del universo. Pero que en nosotros se manifiesta, se individualiza como una gota de agua, se separa del océano, y como es conciencia, toma conciencia de ser gota de agua. Y entonces esa gota de agua, que somos nosotros, que en esencia somos océano, pero nos sentimos gota de agua porque nos identificamos con nuestro cuerpo y nuestro estado actual, esa conciencia, que es la misma del océano, fluye a través de nuestros cuerpos como un ascensor, de la metáfora del ascensor, como un ascensor subiendo y bajando, dependiendo de dónde podemos tener centrada nuestra conciencia. Si nos duele la muela, pero nos duele la muela como los dolores de muela fuertes que alguna vez tal vez alguno de ustedes haya sentido, o nos duele cualquier otra cosa, ¿no? Nos hacemos un golpe, una ruptura de pierna o lo que fuera, y nos duele. Toda nuestra conciencia está enfocada en el plano físico. No me hables de filosofía, no me pongas a hablar de vida espiritual, o sea, me duele. Lo único que quiero, en un dolor intenso, es librarme del dolor. Entonces, mi conciencia, en esos estados físicos, igual puede pasar en los momentos de éxtasis de una relación sexual o de un momento de sensualidad al comer algo que nos gusta mucho. Es decir, cuando nuestros sentidos se encuentran estimulados al máximo, nuestra conciencia se encuentra en el físico, experimentando. Cuando nos sentimos tristes o nos sentimos alegres, cuando algo bonito nos pasa o nos dicen algo agradable o nos rompen el corazón, nuestro físico no importa, no queremos comer, no nos arreglamos, no nos vestimos bien, porque lo único que estamos pensando es en eso que sentimos en alguna parte de nuestro interior y no sabemos dónde, que nos angustia, que nos acongoja, ¿no? En el plano astral, en el plano emocional, están estos sentimientos. Y nuestra conciencia está ahí. Y una persona que está sufriendo, pues solo está sufriendo y piensa en su sufrimiento y se recrimina permanentemente por qué yo y por qué no hice esto o lo otro y sufre, ¿no? Como también en el otro lado, en el aspecto emocional alegre también y positivo, una persona que es feliz y está contenta porque algo maravilloso le ha sucedido y está súper alegre, igual, ¿no? Todos los pajaritos cantan y todo es lindo y no importa que me duela y no importa que pase nada, lo único que importa es lo emocional. Cuando estamos concentrados en la lectura, por ejemplo, de algo muy interesante para nosotros, o estamos discutiendo o conversando sobre algún aspecto filosófico, ¿no? Nuestra conciencia está en manas inferiores, está en el intelecto. Y en esos momentos no estamos ni en el físico ni en el emocional, estamos puramente en el manas. Es decir, la conciencia sube y baja por nuestra personalidad, dependiendo cómo la enfoquemos. Entonces no es la mente, ¿cierto? Es algo más. Y también cuando se habla de yoga o cuando se habla de aspectos místicos,
Se nos dice pues que lo que tenemos que hacer es conectar nuestra conciencia con la conciencia de la divinidad. O se nos dice que tenemos que ampliar nuestra conciencia, ¿no? Expandir nuestra conciencia. Eso quiere decir que nuestra conciencia pueda acceder a los planos superiores, que normalmente en una vida cotidiana pues no acceden, se quedan en manas, y ahí voy subiendo y bajando, manas emocional físico, manas emocional físico, manas emocional físico. La meditación es una herramienta, una técnica, una tecnología, ¿no? Una práctica que permite acceder precisamente a esas herramientas o vehículos superiores. A través de la meditación, no es la única, por supuesto, pero la meditación es una herramienta que justo consiste en eso, en callar el intelecto. Porque el intelecto pasa de una cosa a otra cosa, piensa. El intelecto no lo podemos controlar, el intelecto es un caballo desbocado. Es más, el intelecto, nosotros creemos que el intelecto, que la mente inferior nos hace caso, que la tenemos y que la controlamos. Nosotros tenemos esa ilusión. La mente, miren, nos engaña y nos hace creer que nosotros controlamos la mente y que podemos pensar en lo que queramos. Y no es cierto, porque a veces no queremos pensar en algo y está ahí el pensamiento. La mente no nos obedece. Si yo les digo que no piensen en una manzana, lo primero que van a pensar es en una manzana, porque la mente no nos obedece. Cuando una persona trata de meditar y calmar la mente, más pensamientos aparecen. Y nos distraemos y nos vamos a pensar en el pasado y en el futuro y en lo que fuera. Porque la mente no nos hace caso, no es nuestra mente, no es que nosotros tengamos una herramienta. Si fuera una herramienta que nosotros controláramos voluntariamente, le diríamos a nuestra mente, concéntrate en esto, y nuestra mente se concentraría, no se distraería. Bien, ahora haz esto y nuestra mente nos haría caso. No pienses en esto y nuestra mente no pensaría, pero la mente no nos hace caso porque no tenemos ningún control sobre ella. El desarrollo de la mente consiste en eso, ¿no? En convertir la mente, manas inferior, en un cuchillo, en un cuchillo que corte, porque eso es lo que hace la mente, pero que corte cuando nosotros queremos que corte, ¿no? No como en la actualidad, donde a mí me pasa, y creo que a todos nos pasa, de que yo me pongo de repente veo el mouse de la computadora y digo, me acuerdo del primer mouse que yo tuve, ¿no? Fue cuando tenía 16 años y estaba estudiando computación. Y en esa época había DOS, y ahí conocí a una amiga que era así o era así, y me llevó a conocer, mira, una película de terror. Y al final me voy, ¿no? Y en menos de 2 minutos yo estoy pensando en una cosa que no tenía absolutamente nada que ver con lo que acabo de percibir. Porque la mente es así, ¿no? Un caballo descontrolado. Entonces, la meditación suele consistir en calmar la mente. Porque en ese silencio, en esa quietud de este mar turbulento que es la mente inferior, la conciencia puede vislumbrar lo que está un poquito más arriba, ¿no? Que es el mana superior, que envuelve, ya hemos dicho, nuestro aspecto espiritual. Algunos ejercicios prácticos, básicamente, no para desarrollar su conciencia, no se emocionen, sino básicamente para diferenciar la mente de la conciencia. Si queda todavía alguna duda de que la mente y la conciencia, pues porque es lo que la ciencia nos dice, la conciencia es un producto de la mente, la conciencia mental. Y claro, la conciencia mental, porque la conciencia actúa en el plano mental cuando pensamos. Y la conciencia actúa en el plano físico cuando nos duele algo. Y la conciencia actúa en el plano emocional cuando sentimos una emoción. O sea, la conciencia está en la mente, pero está en todas partes, ¿no? Pero para darnos cuenta que la mente en sí no es la conciencia, podemos practicar algunos ejercicios muy sencillos, 2 o 3. ¿Ya? Entonces, cuando pensamos en algo que nos daña, por ejemplo, cuando pensamos en algo que nos daña, nos damos cuenta que estamos pensando en algo que nos daña. A ver, me han ofendido, me han dañado. Entonces, mi mente dice, pero ¿cómo es esa persona? Yo le tenía en confianza y me ha traicionado. Me siento herido internamente, no físicamente. Y después me doy cuenta, no debería estar pensando en eso. La pregunta es, ¿quién se da cuenta de que estamos pensando en algo? ¿Y quién detiene el pensamiento y nos dice internamente, no debes pensar en eso? ¿También es la mente?
o es algo que funciona a través de la mente, pero que puede observar la mente. Krishnamurti solía decir que el observador no es lo observado. Y lo decía para precisamente explicar una de las cosas que explicaba esta frase, eran los fenómenos mentales, ¿no? Entonces decía, Yiddu Krishnamurti decía, tenemos que entrenar nuestra conciencia para observar nuestros pensamientos. Y en un momento ponernos al margen de nuestros pensamientos y ver cómo fluyen, ver por dónde van, pero observarlos desde fuera, ¿no? Darnos cuenta de ellos. Y ese podría ser otro ejercicio interesante, ¿no? Ahora, podemos hacer la prueba en algún momento de prestarle atención al silencio y concentrarnos en el silencio, en la nada. Entonces, va a pasar lo siguiente. Nuestra mente se inquieta. Que voy a estar unos segundos en silencio mental o en pensar en nada y va a surgir un pensamiento. Me voy a distraer, pero en algún momento de esa distracción me voy a dar cuenta que me he distraído. Y de nuevo voy a pensar por unos segundos en el silencio o en la nada. Pasa con la respiración, ¿no? Cuando nos concentramos en nuestra respiración para meditar, pasa exactamente lo mismo. O sea, yo me concentro en mi respiración, el aire entra, el aire sale, y de pronto escucho un ruido a lo lejos y me acuerdo de algo y pienso en una cosa y me voy. Y pasan otros segundos y digo, no, tengo que concentrarme en la respiración. Y regreso a concentrarme en la respiración. ¿Quién disciplina la mente? ¿Quién observa los pensamientos? ¿Quién se da cuenta que estamos pensando? La conciencia. Y acá viene otro problema. Entonces, ¿la conciencia es algo diferente de nosotros? No, la conciencia somos nosotros. ¿Cuánto tiempo de nuestra vida estamos conscientes de que la conciencia somos nosotros y que la mente solo es un instrumento que usamos? La mayoría de veces muy poco, ¿no? Y de ahí viene el trabajo. El trabajo, parte del trabajo espiritual, parte del trabajo interno, parte del trabajo del desarrollo, es ese, ¿no? Tratar de, como dice la yoga, identificarnos no con la mente, sino con la conciencia. O, mejor dicho, diferenciarnos de la mente y de nuestros pensamientos, ¿no? ¿Quién disciplina la mente? Esa es una pregunta que puede quedar para reflexión en tus meditaciones. Algunas reflexiones sobre la mente para ir cerrando el tema. Nuestro yo, tu yo, es acumulación. Nuestro yo, lo que sentimos como yo, es acumulación. El cuerpo es acumulación de alimentos, la mente es una acumulación de percepciones, impresiones y recuerdos. Los pensamientos, ¿no? Pero esos pensamientos, que estamos hablando del intelecto, aunque sean nuestros, nunca van a ser nosotros, porque nosotros los tenemos, ¿de acuerdo? Estamos fuera de ellos. Ahora, la mente es difícil de controlar, lo hemos dicho varias veces. La mente no puede controlar a la mente, ¿no? O sea, es imposible. Tiene que haber algo que pueda controlarla. Y ese disciplinador, ese disciplinario, es lo que llamamos normalmente conciencia. Son aproximaciones a la conciencia. Son cuando tenemos que utilizar un lenguaje como el que usamos, hecho para vender y comprar, en cosas espirituales y abstractas, el lenguaje es una barrera, pues, ¿no? Una limitación. Y en esta limitación de precisiones nos ayudan las metáforas, ¿no? Son ideas que se aproximan desde alguna medida a la idea de la conciencia, ¿no? Como pasamos la mayor vida en nuestro intelecto, la mayor parte del tiempo de nuestra vida en nuestro intelecto, nuestros pensamientos son lo que ocupan la mayor parte de nuestro tiempo, en vez de vivir y experimentar, en vez de ser conscientes de lo que nos sucede. Me amplío un poco esto, ¿no? Casi todo el tiempo, es poco, perdón, el tiempo en el que pasamos conscientes de la hora, del momento presente. Es más, cuando cuando conversamos con alguien, muchas veces parte de nuestra mente está escuchando y parte de nuestra mente quiere contarle también algo.
tú me cuentas que te has ido de viaje. Ah, sí, yo también me fui de viaje la vez pasada, ¿no? Ni escucha bien y ya está queriendo contestar. No escucha totalmente. La mayor parte del tiempo nuestra mente está trabajando en mil cosas, que recuerda, que asocia, que deduce, que predice, porque así es nuestra mente intelectual, nuestra mente inquieta, nuestra mente de deseos. Y eso nos hace ser poco conscientes del ahora, del momento presente, ¿no? Si pudiéramos enfocar nuestra conciencia en el tiempo presente, viviríamos plenamente cada momento. Pero normalmente estamos demasiado ocupados. Ahora la tecnología ha generado mayores problemas con los más jóvenes, ¿no? Yo trabajo con jóvenes en la universidad y los jóvenes viven el 70% de su vida mirando una pantallita de su celular, de su laptop o de su tablet, y ya ni siquiera, digamos, están pensando en el futuro, como nuestra generación tal vez, están pensando en el pasado, están pensando en lo que me hicieron, están pensando en un montón de cosas. No, están entreteniendo la mente, la están embobando o abobando, básicamente para no estar aburridos, ¿no? Es una característica de los jóvenes de ahora, no quieren estar aburridos, no soportan el silencio, quieren mirar, 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 y estos programas, estas aplicaciones, que han sido diseñadas precisamente para ser adictivas, basadas en la neurociencia, para generar dopamina y generar, ver videos, ¿no? A ver si... No, yo sé que ustedes no, pero estoy seguro que acá hay algún adicto al TikTok, por ejemplo, porque porcentualmente es así, de cada 10 personas, 3 son adictas al TikTok. Y acá hay más de 10, así que debe haber por lo menos 3, así no lo reconozca. Entonces, ese no estar en el momento presente, ese no ser consciente de lo que realmente estoy viviendo, lo que hace es entorpecer y servir de barrera a mi conciencia, ¿no? Y lo que funciona simplemente es el intelecto, pensando, viviendo en el mundo mental y actualmente entreteniéndose, ¿no? Distrayéndose, más que utilizándose para algo que nos pueda acceder a algo, hacer acceder a algún lado. Ahora, acá también ocurre un fenómeno con la mente, ¿no? Cuando nos identificamos fuertemente con algo, lo que sea, un equipo de fútbol, una creencia religiosa, nuestros afectos, por ejemplo, la perspectiva del mundo se distorsiona, ¿no? El intelecto funciona en torno a esa identificación y ya no se ve el mundo como es. ¿Qué es lo que nos pasa casi siempre? O sea, si yo pertenezco a una religión, como yo le doy valor a esa religión, entonces cuando veo algo que está mal, yo lo disculpo. Yo busco explicaciones para defenderlo, porque yo sé que no está mal o porque yo creo que no está mal. Pero cuando lo hacen otros, no tengo esa distorsión y entonces sí lo critico. Eso está mal. Cuando lo hago yo no, pero cuando lo hacen ellos sí. Porque yo lo hago por una buena razón, mientras que los demás no lo hacen por una buena razón, ¿no? Esa distorsión es precisamente porque estamos identificados con algo. Que puede ser, como dije, una familia, una persona, una creencia, un pensamiento, una idea, hasta un equipo de fútbol, ¿no? El que es hincha de un equipo de fútbol, donde sea ve un penal, a favor, por supuesto. Y cuando es en contra no lo ve, no ha sido, se ha hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra percepción se distorsiona cuando nos identificamos. De ahí la máxima budista, que la identificación con los objetos externos, o ese apego por los objetos externos, por las agrupaciones, el apego en general, no nos permite ver la realidad, no nos permite saber las cosas tal como son, ¿no? Entonces, esto se concluye o se reduce o se resume en este concepto. En el momento en que erróneamente nos identificamos con algo que no somos,
porque yo no soy mis creencias, yo no soy mis sentimientos, yo no soy mi cuerpo, yo no soy, sino soy algo más, esa conciencia que está dentro de mí o que soy yo. Cuando nos equivocamos, cuando nos identificamos con algo que no somos, la vida se convierte en una lucha innecesaria, o sea, la mayor parte del tiempo. Todo el tiempo estamos luchando, ¿no? Contra el mundo, contra nosotros, contra el gobierno, contra la economía, contra mis propios deseos. Todo el tiempo estamos luchando. Y eso es porque nos identificamos con aquellas cosas que no somos realmente. Y entonces, ¿qué somos realmente? Regresamos. Primero hay que acceder, ¿no? Acerca de la conciencia, bien algunas ideas. ¿Qué somos? Somos una conciencia que tiene cuerpos. Cuando conectamos con esa conciencia, en extraños y valiosos momentos de nuestra vida, ya no tenemos que tratar de lograr nada, ni siquiera desear nada, porque la mente es la que desea. Lo mejor que pueda pasarnos, pasará. Y entonces eso nos motiva a buscar, encontrar dentro de nosotros esa conciencia, que en realidad somos nosotros. Suena un trabalenguas, pero no es la intención. Somos en esencia ese principio de conciencia, esa conciencia que está evolucionando en este cuerpo y en estos cuerpos. Entonces yo debo identificarme con eso que soy, debo convertirme en eso que soy. Y entonces, precisamente, además, se va a solucionar porque la gran estructura de lo real, la que nos distorsiona la existencia, es la mente inferior. Y esto tiene sentido, ¿no? A la frase, cuando se entiende de manera literal, no funciona. La frase de los evangelios que dice, concéntrate en el reino de Dios, ¿no? Y todo lo demás os será dado por añadidura. Porque si logramos acceder a nuestro principio espiritual o a la conciencia, lo demás se soluciona. Cuando observamos, cuando observamos algo, la mente analiza, compara, divide. Cuando practicamos la contemplación, es decir, la concentración o la contemplación de algo sin que traten de obstaculizarnos pensamientos externos, la mente se paraliza. Por ejemplo, yo puedo tratar de contemplar una vela encendida y tratar de no pensar nada más que en la vela encendida. Si lo puedo hacer con frecuencia y por más tiempo, la mente se detiene, la mente se paraliza. Y eso ya no es un ejercicio de observación ni atención, sino que porque el que presta atención es la conciencia. Estoy accediendo a mi conciencia, que es capaz de sojuzgar, entrenar, calmar, disminuir la maraña de pensamientos que no me dejan tranquilo y que pueden acceder a ese momento de conciencia. Entonces, en realidad, cuando accedemos a la conciencia, lo que estamos haciendo es ver lo que somos. No vemos lo que somos porque la mente no nos deja ver lo que somos. La mente es el gran destructor de lo real, frase del lago del silencio. Krishnamurti nos recomendaba eso, nos recomendaba observar los pensamientos para darnos cuenta que no debemos identificarnos con ellos. Cada vez que sintamos algo, cada vez que pensemos algo que creemos que somos nosotros, que nos identifiquemos con ello, observémoslo. Observémoslo, tratemos de observarlo desde fuera. Y vamos a darnos cuenta que eso no somos nosotros. Eso pasa, por ejemplo, y es muy efectiva este ejercicio cuando sentimos ira, cuando sentimos desasosiego, cuando sentimos celos, cuando sentimos tristeza, ¿no? Todo lo que nos genera cólera, tristeza, ira, dolor, se da precisamente, o el sufrimiento, se da precisamente porque nos identificamos con aquello que está sufriendo, ¿no? Con nuestras emociones o nuestra mente. Si pudiéramos observarlo desde la conciencia, que es una práctica que hay que hacer primero unos segundos y luego ir expandiendo esos momentos de conciencia, entonces nos daríamos cuenta de que en realidad se sufre en vano, ¿no? En realidad no somos nosotros
los que sufrimos, sino nuestros vehículos que no somos. Algunas conclusiones, ¿no? Más o menos ya ha pasado una hora, y algunas conclusiones finales. Bajo lo que hemos estado explicando y las definiciones que hemos estado dando acerca de la mente y la conciencia, podemos inferir que no hay mente dispersa. No es que la mente va por un lado y va para otro lado, sino que la conciencia no se enfoca. Si la conciencia se enfocara en un aspecto de la mente no podría ser dispersa. Pero la mente es dispersa porque no tengo conciencia. O sea, la conciencia suele distraerse en esos estímulos de la mente y no se da cuenta de sí misma. O sea, la conciencia deja de ser, se obstruye, se obnubila. ¿En qué consiste entonces la práctica espiritual? Comenzando por esto en la tranquilidad de la mente, ¿no? Para poder acceder a la conciencia. La conciencia no analiza, no evalúa, la mente hace eso, ¿no? Y esa idea de que no, la conciencia, conscientemente, no, esto está mal, no. Esos análisis son intelectuales. La conciencia percibe y se da cuenta, no evalúa, no analiza. Esto la meditación es lo que busca, ¿no? Acceder a ese atisbo, a esa vislumbre de conciencia, ¿no? Que consiste precisamente en acallar nuestros pensamientos, ¿no? Que no dejan de rebotar como pelotitas dentro de nuestra cabeza. Algunas recomendaciones para desarrollar la mente. Recuerden que la mente no se trata de destruir la mente, literalmente, porque la mente es una herramienta fabulosa, ¿no? Que nos permite hacer muchísimas cosas. Pero la idea de la mente es que nos sirva y no que se convierta en nuestro controlador, nuestro amo, ¿no? Una cosa que es muy útil en este caso, si nosotros pudiéramos controlar nuestra mente, crearíamos dentro de nuestro mundo mental cosas agradables. Sería absurdo que yo cree cosas desagradables, ¿no es cierto? Para mí mismo. Y sin embargo, eso es lo que hacemos. O sea, nuestra propia mente va creando prejuicios, va creando resentimientos. Mira, me han tratado así, van a ver, algún día me voy a vengar. No es posible que me hayan hecho esto a mí, ¿no? Yo que les he dado tanto. No es posible que estas cosas pasen así. ¿Por qué las cosas no son como yo quiero que sean? ¿Por qué son así de malo? ¿Por qué así son las personas? ¿Por qué así es el mundo? La mente todo el tiempo, o sea, ustedes dirán, sí, pero es que el mundo es malo. Sí, claro, hay muchas cosas en el mundo, pero lo que está fuera de nosotros no tenemos ningún control. O por lo menos tenemos muy poco control. Pero lo que está dentro de nosotros deberíamos tener total control. Lo que está dentro de nosotros, ¿no? Eso es lo más lógico. Sin embargo, tampoco tenemos control sobre lo que está dentro. No controlamos nuestros pensamientos y nos llevan, y nuestra vida es trágica. Yo he conocido, seguramente ustedes también conocen, personas que uno las saluda, hola, ¿cómo estás? Ay, mal, sufriendo porque me ha pasado esto, me ha pasado el otro, mira que la vez pasada acá, que mi hijo no sé qué, que mi hijo no sé cuánto. Y cuentan los dramas, a todas las personas con las que se encuentran, cuentan sus dramas de su vida trágica y terrible. Y uno los compadece. Pero esa película está en su cabeza. Se la han creado ellos mismos. Los hechos que pasan fuera son reales. Pero lo que tengo dentro, lo voy construyendo yo. Entonces deberíamos utilizar nuestra mente para construir un mundo interno agradable, ¿no? Nos ayude a evolucionar y a crecer. Pues entonces nos ayuda la concentración, que eso disciplina la mente, y la reflexión, que eso permite que funcione como un cuchillo con mayor filo, ¿no? No identificarnos con ella, sino utilizarla como una herramienta para reflexionar, para concentrarnos, para poder realizar cualquier cosa que necesitemos hacer con ella, ¿no? Disciplinarla para que nos haga caso. Ese ya es un trabajo de una vida. Ese ya es un trabajo duro. Pero si de algo deberíamos ser dueños,
mínimamente sería de lo que pensamos, ¿no? Supuesto también asumir la responsabilidad de que las cosas, la responsabilidad de vida, ¿no? De que las cosas que suceden son producto de mí mismo y que tener una responsabilidad con las formas de pensamiento y formas mentales que creamos todo el tiempo. Nuestros pensamientos son reales, no son físicos, pero son reales. Y los pensamientos repetidos y constantes generan formas mentales, generan ideas comunes, que si son negativas o si son dañinas, pues estoy contribuyendo al mal en el mundo, ¿no? Hay que tener responsabilidad también. Y eso nos obliga de nuevo a disciplinar nuestra mente y a concentrarnos en aspectos, a controlarla para que nos haga caso, ¿no? Y no se vaya por donde no queremos que se vaya. El mismo Pablo decía, ¿no? Lo que, lo que quiero, no hago. Y lo que no quiero hacer, hago, ¿no? Refiriéndose a su naturaleza pecadora, ¿no? Aquello que está bien y que quiere hacer, no lo hace, pero aquello que no debe hacer y sabe que no debe hacerlo, lo hace porque tiene una tendencia, porque nuestra mente no nos hace caso. La lucha humana es la misma. Hemos pasado desde la época, no sé, pues desde la época de las primeras civilizaciones hasta hoy, hemos desarrollado la tecnología por un millón, pero la naturaleza humana sigue con los mismos problemas, ¿no? Sigue con los mismos problemas. ¿Y podemos desarrollar la conciencia? En teoría no, ¿no? Porque la conciencia somos nosotros, pero sí podemos acceder a eso que llamamos conciencia, somos nosotros. Una receta la da Jiddu Krishnamurti, nos dice que debemos estar alertas. Él le llama percepción alerta. ¿A qué? A que cuando aparezca un pensamiento o una emoción dentro de nosotros, la observemos, estemos atentos. Cuando dejamos de estar atentos, es que nos controlan las emociones y los pensamientos. Mientras estemos atentos, es decir, conscientes, ningún pensamiento ninguna cólera puede pasar, ningún odio puede pasar, no puedo renegar por nada, porque estoy atento. Cuando dejo de estar atento, es que mis emociones y mis pensamientos se van y me controlan, ¿no? Hasta que vuelvo a estar alerta. Es percepción alerta. Vivir distante, no distraernos, ser conscientes de lo que nos pasa, estar aquí y ahora. La meditación es una herramienta fabulosa que hay que intentar practicar. Mucha gente se desanima de practicar la meditación porque dice, no, cada vez que yo me siento a meditar es peor. Yo normalmente pienso en 2 o 3 cosas a la vez, pero nada más me pongo a meditar y vienen 1000 cosas a mi cabeza. Eso lo he escuchado muchas veces. Y no es cierto. Lo que ocurre es que cuando estoy viviendo, haciendo una cosa, hay 1000 cosas en mi cabeza, pero no me doy cuenta, porque no soy consciente. Cuando me detengo a meditar y quiero calmar mi mente, recién soy consciente de la enorme cantidad de, no sé si llamarlo basura, enredos, ideas y resentimientos y recuerdos y conflictos que están todo el tiempo pululando en mi mente y que me estresan y que no me dejan tranquilo, ¿no? Y me doy cuenta de ellos precisamente porque estoy tratando de meditar. Es el primer paso, ¿no? Hay que superar ese primer paso, aunque sea 5 segundos, luego 15, luego 20, luego 30, luego un minuto, ¿no? Y luego, si podemos más, pues más, ¿no? Esta es expansión de conciencia. La observación permanente. ¿Qué tiene que ver, por supuesto, con la percepción alerta? Observarnos, pero no por fuera, porque el mundo lo observamos todo el tiempo, observarnos internamente. ¿Por qué le doy una moneda a esta persona que está en la calle? ¿Se la estoy dando porque quiero ayudarla? ¿Se la estoy dando porque la gente me está mirando y es bonito que me miren que soy una persona muy buena? ¿Se la estoy dando porque soy una persona muy buena? Y entonces, como soy muy bueno, le doy una moneda y me siento muy bueno, ¿no? Para alimentar mi ego. ¿Por qué estoy ayudando a alguien? Entonces ahí nos damos cuenta que
que no somos tan buenos a veces como creemos, ¿no? Pero el trabajo, pues, ahí viene el trabajo. Y la teosofía, la sociedad teosófica fue creada para difundir la teosofía, y la teosofía no es más que esa búsqueda, que ese intento permanente de trabajar para ser mejores, ¿no? Por eso decimos pues que no hay verdades absolutas, sino un trabajo interno permanente, ¿no? Es una institución creada para libre pensadores, no dogmáticos, y que buscan su verdad, ¿no? Normalmente, ¿dónde está? Dentro de cada uno. Ahí está. Se dice que los maestros espirituales lo que hacen no nos enseñan nada, ¿no? Nos señalan algo que está dentro de nosotros, que es lo que debemos ver. Estar atento, atención, alerta, autoobservación. Seguimos en lo mismo. Y el paso previo, el paso preparatorio es dejar de ser controlados por la mente. ¿Qué es lo que nos pasa normalmente a las personas que tenemos un intelecto despierto, pues, ¿no? Las personas que leemos, las personas que tenemos un intelecto que nos controla, pero habla demasiado. Así que de vez en cuando hay que callarlo. Conclusión final, con esto termino. Muchas gracias por la atención. La mente es un instrumento. La conciencia somos nosotros. Hay que convertirnos en lo que somos y utilizar la mente como lo que es, ¿no? Una herramienta enormemente útil, pero ajena a lo que realmente somos. Este era el mensaje final. Muchísimas gracias por la atención nuevamente. Gracias a ti, Tomás, Muchas gracias a todos los que han participado. Muchas gracias. gracias.